una de las bandas más icónicas de la historia de la música popular, que se formó en Liverpool, Inglaterra, en 1960, compuesta por John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr. Transformaron la música rock, la cultura juvenil y dejaron una huella indeleble en el siglo XX. Su historia es una mezcla de éxitos arrolladores, creatividad sin límites, tensiones internas y una disolución que marcó el final de una hora. Bienvenidos a las crónicas de los Beatles. El origen de los Beatles se remonta a 1957, cuando John Lennon, un joven adolescente apasionado por el rock and roll, formó una banda llamada The Quarrymen. Durante una actuación conoció a Paul McCartney, quien impresionó a Lennon con su habilidad para tocar la guitarra. McCartney se unió a The Quarrymen y poco después Paul presentó a George Harrison, un joven prodigio de la guitarra. A lo largo de los siguientes años, la banda pasó por varios nombres como Johnny and the Moondogs y The Silver Beatles, hasta que finalmente se establecieron como The Beatles. La formación de la banda pasó por varios cambios hasta que en 1962 reemplazaron a Pete Best, su baterista original, por Ringo Starr, quien aportaría un estilo inconfundible. Ese mismo año, el productor George Martin de la discografía Parlophone firmó a los Beatles, una decisión que cambiaría la música para siempre. Martin, a menudo llamado el quinto Beatle, jugaría un papel crucial en el desarrollo del sonido de la banda. En octubre de 1962, los Beatles lanzaron su primer sencillo, Love Me Do, que alcanzó el puesto 17 en las listas británicas. Pero fue con su segundo sencillo, Please Please Me, lanzado en enero de 1963, cuando comenzó a gestarse la locura por los Beatles. Su primer álbum, también titulado Please Please Me, en 1963, fue grabado en un solo día y alcanzó el número 1 en las listas británicas, marcando el comienzo de lo que sería reconocido como la Beatlemanía. Con la explosión de la Beatlemanía en el Reino Unido, la banda atrajo la atención del público estadounidense. En 1964, los Beatles hicieron su debut en el programa de televisión estadounidense ante una audiencia de 73 millones de personas, lo que cimentó su estatus como superestrellas globales. Durante este tiempo, lanzando éxitos como She Loves You, I Want to Hold Your Hand y I Heart This Night, que rompieron récords de ventas y generaron un frenesí sin precedentes en la historia del pop. Si bien sus primeros años estuvieron marcados por canciones sencillas y pegajosas de pop y rock, a medida que avanzaba la década, los Beatles comenzaron a explorar nuevos territorios musicales. Su álbum de 1965 mostró una mayor profundidad en sus letras y una experimentación con nuevos instrumentos y arreglos. Canciones como Norwegian Wood introdujeron el uso del sitar y temas como In My Life mostraron una madurez en sus letras que antes no se había visto. El álbum de 1966, Revolver, llevó esta evolución aún más lejos, siendo aclamada por su innovación en la grabación y producción. Mostraron su disposición para alejarse de las convenciones del pop tradicional y explorar sonidos experimentales y letras introspectivas. Este fue también el año en que decidieron dejar de hacer giras, ya que las actuaciones en vivo, cada vez más caóticas, no les permitían replicar el sonido sofisticado que lograban en el estudio. El siguiente paso en su evolución fue su obra maestra de 1967, considerado uno de los álbumes más importantes de la música. Peppers fue una revolución en términos de producción, concepto y composición. En este disco, los Beatles se liberaron de las restricciones del formato de álbum convencional, creando una obra que mezcla rock, música clásica y psicodelia, todo envuelto en una narrativa imaginaria. El álbum fue un éxito rotundo, ganando 4 premios Grammy, incluido el de Álbum del Año. Ese mismo año, los Beatles lanzaron el sencillo All You Need Is Love, que capturó el espíritu de la contracultura de los años 60. Sin embargo, en 1967 también se marcó la muerte de su manager, Brian Epstein, un acontecimiento que afectó profundamente a la banda. Epstein había sido el responsable de la estrategia y la dirección comercial del grupo, y su muerte dejó un vacío que comenzaría a generar tensiones internas. En 1968, los Beatles lanzaron el álbum Blanco, un disco doble que reflejaba la diversidad de estilos musicales dentro del grupo. A diferencia del álbum Peppers,
que había sido una obra colaborativa, el álbum Blank mostraba una creciente división entre los miembros de la banda. Las tensiones personales y creativas comenzaron a aflorar, y muchas de las canciones fueron escritas y grabadas de manera individual, con menos interacción entre los 4 miembros. A pesar de estas dificultades, el álbum blanco fue un éxito comercial y contenía canciones icónicas, como Blackbird de McCartney y Revolution de Lennon. Sin embargo, la atmósfera dentro de la banda era cada vez más tensa y el grupo comenzó a distanciarse a nivel personal y profesional. En 1969, a pesar de las tensiones crecientes, los Beatles grabaron 2 de sus álbumes más emblemáticos, Let It Be y Abbey Road. Lanzado en septiembre de 1969, es recordado por su icónica portada donde los 4 Beatles cruzan un paso cebra y por canciones memorables como Come Together, Something, entre otras. Aunque las relaciones entre ellos eran difíciles, lograron producir una de las obras más celebradas de su carrera. A principios de 1970, los Beatles decidieron separarse, oficialmente. El 10 de abril de ese año, Paul McCartney anunció públicamente que dejaba la banda, lo que marcó el fin de una era. Su último álbum, Let It Be, fue lanzado en mayo de 1970, aunque las sesiones de grabación habían tenido lugar en 1969 bajo un clima de discordia y desencuentros. La influencia de los Beatles en la música y la cultura popular es incalculable. Ha vendido más de 600 millones de discos en todo el mundo y su impacto sigue siendo tan relevante hoy como lo que fue en su apogeo. A lo largo de los años han recibido innumerables premios, incluido el honor de ser incluidos en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 1988. Cada miembro de la banda también continuó con exitosas carreras en solitario después de la separación. Paul McCartney y Ringo Starr siguen activos en la música, mientras que John Lennon y George Harrison, quienes fallecieron en 1980 y 2001, respectivamente, dejaron un legado duradero con su música y activismo. La historia de los Beatles está repleta de éxitos, pero también de momentos polémicos que marcaron su carrera, generando titulares y provocando discusiones que iban más allá de la música. En marzo de 1966, John Lennon desató uno de los mayores escándalos en la historia de los Beatles con una declaración que incendió las sensibilidades religiosas de millones de personas. En una entrevista, Lennon comentó: "El cristianismo se irá, se desvanecerá y encogerá, no necesita discutirlo. Estoy en lo correcto y el tiempo lo demostrará. Ahora somos más populares que Jesús". Aunque en Reino Unido pasó desapercibido, cuando las declaraciones llegaron a Estados Unidos, especialmente en el sur profundamente religioso, provocaron una ola de rechazo. Muchas estaciones de radio comenzaron a prohibir las canciones de los Beatles, se organizaron quemas públicas de sus discos y las iglesias condenaron abiertamente a la banda. Lennon se vio obligado a disculparse públicamente antes de la gira estadounidense de ese año, pero el daño ya estaba hecho. Aunque la controversia no afectó sus ventas de manera significativa, la relación con sus seguidores más conservadores cambió. También durante los años 60, el uso de drogas psicodélicas como el LSD estaba en auge y los Beatles no fueron ajenos a este fenómeno. Tanto Lennon como Harrison admitieron haber consumido LSD en varias ocasiones, lo que influyó en la creación de álbumes como Revolver y Pepper's Lonely. La banda fue parte del movimiento contracultural que exploraba la espiritualidad y la expansión de la conciencia a través de sustancias psicodélicas. Sin embargo, la relación entre los Beatles y las drogas también generó controversias. En 1967, la policía allanó la casa de George Harrison en Esher y encontró pequeñas cantidades de marihuana, lo que resultó en cargos de posesión de drogas. En 1968, Paul McCartney fue arrestado en su casa de Londres por posesión de cannabis. Aunque estas detenciones no afectaron gravemente su carrera, consolidaron la imagen de la banda como rebeldes culturales en una era de cambio social. Durante los últimos años de la banda, las tensiones internas entre los miembros fueron cada vez más notorias. Uno de los factores que contribuyó a esto fue la relación de John Lennon con Yoko Ono, quien comenzó a asistir a las sesiones de grabación de los Beatles. La presencia constante de Ono en el estudio fue vista como una intromisión por parte de McCartney, Harrison y Starr, lo que agudizó los desacuerdos creativos y personales dentro de la banda.
Aunque es injusto atribuir la separación de los Beatles exclusivamente a Yoko Ono, su influencia sobre Lennon y la dinámica del grupo se convirtieron en un símbolo de las crecientes divisiones. En 1969, durante las grabaciones de Let It Be, las tensiones llegaron a su punto más álgido con momentos como la renuncia temporal de George Harrison. A pesar de los escándalos y las tensiones internas, los logros de los Beatles a lo largo de su carrera son inigualables. Los Beatles siguen siendo la banda más vendida en la historia de la música, con estimaciones que superan los 600 millones de discos vendidos en todo el mundo. Solo en Estados Unidos han vendido más de 180 millones de unidades, lo que los convierte en el grupo con más ventas en ese país. La banda logró un récord histórico en abril de 1964, cuando ocuparon los 5 primeros lugares del Billboard Hot 100 en Estados Unidos de forma simultánea con las canciones Twist and Shout, She Loves You, Please Please Me, entre otras. Ningún otro artista ha logrado este hito, y la hazaña es un testamento del fenómeno cultural que representaron en esa época. A lo largo de su carrera, los Beatles recibieron numerosos premios y reconocimientos. Ganaron un total de 7 premios Grammy, incluido Álbum del Año, en 1968. También fueron honrados con el premio Grammy a la trayectoria artística en 2014, y en 1988 fueron incluidos en el Salón de la Fama del Rock and Roll. Los Beatles no solo dominaron las listas de éxitos, sino que también revolucionaron la música en términos de producción e innovación. Con la ayuda de su productor George Martin, experimentaron con nuevas técnicas de grabación y tecnologías emergentes. Por ejemplo, en la canción Tomorrow Never Knows de Revolver es pionera en el uso de cintas invertidas, loops y efectos de sonido poco convencionales, abriendo el camino para la música psicodélica. El álbum Pepper's Lonely Hearts Club Band de 1967 es ampliamente considerado uno de los discos más innovadores de todos los tiempos. No solo fue uno de los primeros en presentar un álbum conceptual, en el que todas las canciones están interrelacionadas en torno a un tema, sino que también revolucionó la forma en que los discos de rock eran producidos, utilizando técnicas avanzadas de grabación en estudio que rompieron los moldes tradicionales. A lo largo de los años 60, los Beatles se convirtieron en líderes culturales del movimiento juvenil, impulsando cambios sociales y políticos. Algunas de sus canciones se convirtieron en himnos del movimiento hippie y la paz mundial, mientras que sus viajes a la India en 1968 popularizaron el interés occidental por la espiritualidad oriental y mediación trascendental. El álbum Blanco de 1968, a pesar de las tensiones dentro de la banda, fue un éxito comercial que llegó a vender más de 24 millones de copias solo en Estados Unidos, convirtiéndose en uno de los discos más vendidos de todos los tiempos. Este álbum mostró la versatilidad del grupo, con una amplia gama de estilos musicales que abarcaban hasta el folk. Cuando la banda se disolvió oficialmente en 1970, la noticia conmocionó al mundo. Sin embargo, el legado financiero de los Beatles continuó creciendo y su marca se ha mantenido increíblemente lucrativa. Según estimaciones, el valor de la marca Beatles, incluyendo su catálogo de música y derechos de imagen, se calcula en más de $1.200 millones. A pesar de que cada uno de los miembros de la banda siguió carreras exitosas en solitario, las disputas legales sobre los derechos de las canciones de los Beatles fueron una constante. A principios de los 80, Michael Jackson adquirió los derechos de gran parte del catálogo de canciones de los Beatles por $47.5 millones, lo que generó críticas de McCartney, quien posteriormente intentó, sin éxito, recuperar los derechos. Los Beatles no solo fueron una banda de música, sino un fenómeno cultural y social. Revolucionaron la industria de la música, rompieron récords sin precedentes y dejaron una marca que sigue viva hasta el día de hoy. Con sus escándalos, éxitos y logros, la historia de los Beatles sigue siendo una de las más fascinantes del siglo XX y su influencia sigue vigente en la música contemporánea.